Este es un video de la asignatura Diseño de Estructuras 1 de la Facultad de Arquitectura, Planeamiento y Diseño de la UNR. La cátedra es la cátedra del doctor arquitecto Fernández Paoli, el encargado de curso es el ingeniero Ramiro Álvarez y quien les habla es el autor del video, el arquitecto Damián Villar. En este caso vamos a comenzar a ver cómo dimensionar bases, en este caso una base excéntrica, y vamos a ver cómo calcular el tensor, que va a permitir que esta base excéntrica trabaje de manera correcta. En este caso solamente vamos a ver cómo dimensionar la geometría de dicha base y en otros videos posteriores vamos a ver otros elementos que tienen que ver con el dimensionamiento de las armaduras que corresponden a una base. En este caso tomamos una base excéntrica como la que se ve en las proyecciones ortogonales que tenemos aquí, una vista frontal, una vista superior, una vista lateral, y tenemos algunos datos. Tenemos que la carga que llega sobre esa base es de 70 toneladas, sabemos que la sección de la columna A por B es de 20 por 30, como se ve aquí dibujada. Estamos viendo que vamos a trabajar con un hormigón H30, con un acero de 420 megapascales de resistencia, y una proporción de base que va a ser tanto como B igual a 2A. O sea que vamos a tener una medida de A y B va a ser obviamente el doble de A. Tenemos también el dato de que el ángulo que forma el sector tronco piramidal de la base tiene un ángulo de 30 grados respecto al plano horizontal y también sabemos que la tensión admisible del suelo es de 2 kilos por centímetro cuadrado y que la fundación de la base, esta línea que tenemos aquí, está a menos 2 metros del nivel de terreno. Una vez que tenemos estos primeros datos, lo que vamos a hacer primero es pasar de unidades. En este caso vamos a pasar la carga que está actuando sobre la base de 70 toneladas, pasarlas a kilogramos, a kilonewton y a meganewton, quedándonos en 0,7 meganewtons. Y también vamos a pasar la tensión admisible del suelo, que la teníamos en 2 kilos por centímetros cuadrados, y la vamos a pasar también a meganewton por metro cuadrado, que va a ser igual a 0,2. Aquí tenemos cada uno de los pasajes como para poder ir realizándolo de manera pausada y sin cometer errores. El otro dato que nos interesa también es las dimensiones del fuste. En este caso, el fuste va a poder crecer en un solo sentido para el ancho A de la columna y en los dos sentidos para el ancho B. Por lo tanto, vamos a tener que A' va a ser tanto como 22,5, va a crecer solamente 2,5 centímetros en este sentido, y que el ancho B se va a transformar en B' en las dimensiones del fuste, sumándole 2,5 de cada lado, o sea 5 centímetros, quedándonos un fuste de 22,5 por 35. Una vez ya que tenemos las dimensiones pautadas, comenzamos con el cálculo. Para poder primero calcular la sección de la base, lo que vamos a hacer es determinación de la carga nominal. En este caso vamos a tomar la carga que está llegando a la base y la vamos a multiplicar por 1,1, que es el factor que nos permite a nosotros calcular la carga que vamos a utilizar para dimensionar la sección de la base. En este caso 0,7 meganewton por 1,1 nos da 0,77 meganewtons. Y ahora sí vamos a calcular el área necesaria. Y en este caso, como estamos trabajando con un elemento sometido a compresión, vamos a tener que el área necesaria va a ser igual a la carga nominal dividido la tensión admisible del suelo. En este caso la tensión admisible ya la teníamos calculada, ya la teníamos estipulada como 0,2 meganewton por metro cuadrado y la carga nominal como 0,77 meganewton. Esto nos da un área necesaria de 3,85 metros cuadrados, o sea, el área que necesita tener la base para que a partir de la carga que está recibiendo, el suelo pueda soportarlo, a partir de su tensión admisible. A partir de tener este dato, nosotros vamos a aplicar la ecuación de la superficie del rectángulo, A por B, sabiendo que B es igual a 2A. Entonces vamos a tener que 3,85 metros cuadrados es igual a A por 2A, que da igual a B. Trabajamos un poco la ecuación, multiplicamos A por A, nos queda A cuadrado, entonces nos queda que 3,85 metros cuadrados es igual a 2 por A cuadrado. El 2 que está multiplicando en este lugar pasa dividiendo, nos queda 3,85 dividido 2 igual a A cuadrado, y finalmente 3,85 dividido 2 da 1,925, que va a ser igual a A cuadrado, y ahora directamente este cuadrado lo pasamos
como raíz cuadrada de todo este término y nos queda que A va a ser igual a 1,387 metros. Si nosotros esto lo redondeamos y teniendo en cuenta que esta es el área necesaria, o sea, el área mínima que nosotros podíamos tener, vamos a adoptar una A mayor, entendiendo que A va a ser 1,4 y obviamente, siguiendo la proporción que habíamos estipulado inicialmente, vamos a tener un B que va a ser el doble de A, o sea, en este caso, 2,8 metros. Una vez que tenemos las dimensiones de la base, vamos al cálculo de la excentricidad. Recordemos que si nosotros tenemos una base excéntrica, entre la resultante de las tensiones que se producen en el suelo sobre la superficie de la base, vamos a tener una resultante que va a estar desfasada del eje donde está actuando la carga que transmite la columna. Esa excentricidad la vamos a calcular con esta distancia y va a ser tanto como A dividido 2 menos A minúscula dividido 2. A minúscula dividido 2 es esta medida que tenemos aquí. A dividido 2 es esta medida que tenemos aquí o la que tenemos aquí. Entonces, si a esta medida le restamos esta, nos va a dar 0,6 metros, que es la excentricidad que tenemos generándose entre la reacción y la carga que genera dicha reacción. Una vez que tenemos la excentricidad, vamos a calcular el momento que se produce por dicha excentricidad como el valor de la carga, las 70 toneladas que tenemos actuando acá, por los 0,6 metros que tenemos de distancia. Esto nos da un momento de 0,42 meganewton metro. Vemos acá que la unidad es meganewton por metro, meganewton metro. 0,42 meganewton metro. Una vez que tenemos ya el momento, vamos a calcular la altura D. La altura que tenemos entre el comienzo del sector troncopiramidal de nuestra base y el eje de los hierros que van a estar soportando los esfuerzos que se producen en dicha base, teniendo en cuenta que H obviamente es la misma medida más el recubrimiento que tiene este tramo de la armadura. Para calcular esa altura D vamos a tomar varios datos. El primero que vamos a tomar es este ángulo que nosotros tenemos aquí de 30 grados, este ángulo alfa que es de 30 grados. Y aparte nosotros sabemos qué desarrollo va a tener esta medida de la base, o sea, cuál va a ser la medida de A, que ya habíamos pautado que era de 1,4 metros. Entonces, para nosotros poder calcular esta altura D, vemos que primero podemos entenderla como H menos el recubrimiento que vamos a tener aquí. Y este H está conformado por el tramo troncopiramidal de nuestra base más el tramo recto, que es este tramo que tenemos aquí. Si a esto nosotros le restamos el recubrimiento, vamos a tener D. Entonces vamos a ver cuáles son los datos que tenemos. Para poder calcular esta medida, que sería el tramo troncopiramidal, nosotros vamos a utilizar, como dijimos, el ángulo y vamos a decir que la tangente de alfa es igual al opuesto sobre el adyacente, o sea, seno dividido el coseno. El dato que nosotros tenemos acá, obviamente, si tenemos el ángulo de 30 grados, podemos calcular la tangente. Y el otro dato que tenemos es el adyacente al ángulo, esta medida que tenemos aquí, que ya habíamos dicho que era A de aquí hasta aquí, pero nosotros necesitamos la medida hasta acá. Por lo tanto, la adyacente no va a ser ni más ni menos que A menos A minúscula prima. Esta medida que tenemos aquí de A menos esta medida pequeña que tenemos A minúscula. Una vez que tenemos esto, vemos que hacemos la cuenta, 1,4 metros menos 0,225 metros, lo pasamos todo a metros y esto nos da que el adyacente, o sea, la medida que tenemos de aquí hasta aquí, es de 1,175 metros. Esto, desarrollándolo, pasamos este tramo que está dividiendo multiplicando de este lado y nos queda que el opuesto es igual a la tangente de 30 grados por 1,175 metros. La tangente del ángulo, que en este caso es 30 grados, es 0,577, lo multiplicamos por esta distancia que teníamos hasta aquí y nos va a dar la medida esta que tenemos aquí, que va a ser de 0,68 metros, o sea, el tramo troncopiramidal. Con este valor vamos a volver esta ecuación y vamos a tener que D era igual al tramo troncopiramidal, el tramo que teníamos de aquí hasta aquí, más el tramo recto,
que esto generalmente por diseño es de 23 centímetros o 0,23 metros, menos el recubrimiento, que siempre lo habíamos estipulado para las bases de 5 centímetros. Entonces vamos a tener 0,68 metros más 0,23 metros menos 0,05 metros, y esto nos va a dar, desarrollando la fórmula, que el D va a ser igual a 0,86 metros, la distancia que tenemos desde donde comienza el tramo tronco piramidal hasta el eje de los hierros que van a estar trabajando en la base. Una vez que tenemos esa medida, pasamos a los cálculos de los esfuerzos o el cálculo de los esfuerzos en el tensor. Nosotros, obviamente, para poder equilibrar la excentricidad que se produce entre la resultante y la carga que está actuando sobre la base, necesitamos equilibrar este momento que nosotros habíamos calculado inicialmente. Y para eso vamos a utilizar un tensor, como bien se había explicado durante la teoría, que nos permite equilibrar ese momento. Entonces nosotros lo que vamos a tener de dato es el momento que se produce, la altura donde está ubicada el tensor, y obviamente lo que vamos a tener que calcular es el esfuerzo que va a absorber dicho tensor. Para eso vamos a estipular la altura del tensor como esta medida que tenemos aquí. Habíamos dicho que la altura de la fundación era de 2 metros, aquí teníamos el nivel 00, donde comenzaba el fuste, le vamos a restar 10 centímetros y luego vamos a suponer que el recubrimiento por donde va a estar trabajando este tensor va a tener 30 centímetros, por lo tanto el tensor va a estar justo en el eje y le vamos a restar otros 15 centímetros. Por eso es que hacemos 2 metros menos 10 centímetros menos 15 centímetros, que es esta medida que tenemos acá. Eso nos da una altura del tensor de 1,75 metros que hay desde este sector hasta acá, como bien se muestra en la vista frontal. Entonces, fijémonos que nosotros, esta fuerza por esta distancia HT, tiene que generar un momento que equilibre el momento que se produce por esta cupla. Estas dos cargas que tienen igual módulo, sentido opuesto, y son paralelas, separadas por una excentricidad. Entonces, nosotros sabemos que el cálculo de tensor va a ser igual al momento dividido la altura de ese tensor. El momento lo tenemos, 0,42 meganewton metro, que lo habíamos calculado aquí, y lo vamos a dividir por 1,75, que es la distancia que nosotros calculamos aquí. Esto nos da que el tensor va a estar trabajando con una carga de 0,24 meganewtons, un esfuerzo que va a estar generando una tracción sobre este elemento estructural y que va a estar equilibrando, obviamente, la cupla que, como dijimos anteriormente, se está produciendo por esta excentricidad. Y con esto concluye nuestro video. Muchas gracias.